esperes más, que en su palabra descanso te dará. Café, aroma del cielo, café, te brinda consuelo. Café, aroma del cielo, te extiende una mano y te anima a empezar. Café. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Café con Aroma del Cielo. Pues un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Les presento como siempre a mi compañera Claudia López. Hola, ¿qué tal? Un placer. Y hoy, como ya se dieron cuenta, tenemos una invitada especial, que es Michelle Campos. Michelle Campos es pastora de Puerta del Cielo, ya tiene 20 años sirviendo ahí en la iglesia. Es también psicóloga, estudió la licenciatura en psicología, maestra en educación y ahorita está estudiando una maestría en psicología positiva. Ella también es mamá de 2 pequeñitos, hermosos, que vamos a hablar también de ese proceso porque el tema de hoy se titula adopción. Es un tema que nos habían estado pidiendo mucho y pues bueno, queremos pues compartir esta experiencia y que Michelle pues nos está acompañando, tiene mucho que hablar al respecto. Pues bueno, vamos a comenzar con esta cápsula. Iniciamos. La adopción puede ser una respuesta a la oración de muchas parejas que no han podido concebir sus hijos biológicos. Los núcleos familiares pueden ser amenazados por problemas sociales, económicos, culturales o políticos. Es derecho del niño vivir en un entorno familiar. En la adopción se busca una familia para el niño, no un niño para una familia. La adopción es un llamado especial, no es la cura a la infertilidad. No existen datos más recientes sobre la adopción en México, pero en el 2018 México ocupaba el segundo lugar en América Latina en cantidad de niños huérfanos. De acuerdo al INEGI, en México hay más de 30,000 niños que viven en orfanatos, pero no todos son susceptibles a ser adoptados, porque su situación jurídica no lo permite. Hoy, en Café con Aroma del Cielo, nos acompaña nuestra amiga Michelle Campos, quien nos contará su experiencia con la adopción de sus 2 hijos. Acompáñanos. Muchos niños en situación que pues merecen un hogar y quieren una familia. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito cómo fue la experiencia de Michelle, cómo fue el proceso para... Yo sé que ustedes son creyentes, o sea, de muchos años, y pues la espera de cómo darse cuenta, estar con la promesa de esperar a ese Isaac y cuánto fue el tiempo que esperaron para esa llegada. Mira, realmente nosotros ya teníamos varios años de casados. Estuvimos 7 años tratando de embarazarnos con tratamientos de alta complejidad. Y llegó un punto en el que, la verdad, Dios nos tuvo que hablar. Porque la realidad es que yo, en lo personal, yo no quería adoptar, o sea, no era una opción para mí. Tampoco era una opción para Edgar, mi esposo. Y les voy a explicar por qué cada uno decía que no. En mi caso particular, siendo yo psicóloga, como comentábamos al inicio, yo me sentía muy cansada ya. O sea, yo me evaluaba a mí misma como muy agotada, físicamente, anímicamente, espiritualmente. Yo me sentía ya que no tenía fuerzas. Y yo sabía que lo que implicaba la adopción. Los niños que están en adopción, que son susceptibles a ser adoptados, son niños que no llegan a una situación feliz. Ah, claro. O sea, obviamente... Traen una historia, un pasado, problemas... Trae vagas, tristezas, ajá. O sea, un niño que llega a situación que puede ser adoptado, es un niño que ha sufrido abuso, violencia, abandono. Entonces, yo como psicóloga, que creo que hay muchos padres que quieren adoptar y como que no hacen muy consciente esta situación, de a lo que te vas a enfrentar ante un niño, que también la posibilidad de que es un niño institucionalizado, que quiere decir que es un niño que ha pasado tiempo en una institución, que aunque se le cubren sus necesidades básicas, pues no tiene el cariño de una familia. Claro. Entonces, para mí esa era la razón de no quiero adoptar. Yo ya siento que no tengo fuerzas para hacerlo. Y al mismo tiempo mi esposo, la verdad es que estaba remembrando y
Y él estaba convencido que íbamos a tener un milagro físico de una sanidad y que yo me iba a embarazar. O sea, él estaba convencido. Y también fue fuerte porque nosotros sirviendo en la iglesia, mira, por lo menos así que me acuerdo, tres parejas que al final, pastor, oras por nosotros, y al mes está embarazada. Entonces, es duro porque cuando tú estás sirviendo a Dios, dices, Señor, yo te sirvo y haces el milagro en el otro y no en mí. Y me imagino que eso fue, pues yo creo como lo más crítico, ¿no? De que cómo no reclamarle a Dios, o sea, o cómo no estar a lo mejor con algún coraje, ¿cómo fue ese proceso para estar bien con Dios? Conseguir esa paz de que, ok, ya es el tiempo para adoptar. Pues te digo que fue duro. Sí. O sea, realmente yo durante ese tiempo me enfrenté a mí misma. O sea, yo siempre les digo que uno cree que ama a Dios hasta que te enfrentas a que te dice que no es lo que tú quieres. Ah, claro. O sea, yo pensaba que amaba a Dios sin condiciones. Y yo pensaba que tenía fe. Hasta que me enfrenté a que me dijera que no. Y Dios permite, no es que la enfermedad o la situación la mande Dios, pero Dios permite estas situaciones de quebranto, de desierto, no para conocer tu corazón. Él ya lo conoce. Necesita que tú conozcas tu corazón. Probar el amor, la fe que tienes. Que sea exhibido tu corazón. Entonces, te decía, Edgar, él estaba convencido de que no, porque ¿sabes qué? Ahorita que mencionaste, Elisa, él decía, yo no quiero traer un Ismael, porque él sentía que la adopción era como la forma de decir, ya me di por vencido, déjame le ayudo a Dios, y va a ser mi Ismael. Entonces fue algo muy tremendo, porque los dos estábamos en eso, ¿no? Ya habíamos pasado, la última vez que nos habían dado una palabra, y el último tratamiento ya había sido 2 años antes de esto. O sea, no creas que ya fue el último tratamiento, nos dijeron, ya no hay nada que hacer, y inmediatamente decidimos la opción. O sea, fue un trato, ¿verdad? O sea, de llegar a esto. Mira, qué bueno que tocas ahorita lo de Ismael, porque a mí también, elaborando ahí las preguntas, pues me vino eso a la mente, de que, o sea, ustedes no han perdido como la esperanza de que llegue un hijo biológico. La verdad, sí. O sea, no que haya perdido la esperanza, es que ya no es un deseo. Ya no es un deseo, porque ya lo suplieron tus hijos. Si quieres, andamos en el tema, porque cuando tú eres mamá, por medio de adopción, cuando tú eres un papá del corazón, cambia. Porque ya no tiene que ver con tu necesidad de ser mamá, con tu necesidad de me quiero sentir embarazada, sino porque tuvimos la posibilidad de que me embarazara después. O sea, después de que nace Andrés, nuestro primer hijo, nosotros sabíamos que queríamos un segundo hijo o hija, lo que Dios quisiera. Entonces teníamos la oportunidad de, a través de tratamientos de alta complejidad, lograr un embarazo. Pero es que cuando tú eres un papá por medio de adopción, te cambia el corazón, porque tú ya entiendes que no tiene que ver con lo que tú quieres, ni con tu necesidad de embarazarte, ni con tu necesidad de ser mamá, de ser papá, sino que es con la necesidad del niño de tener una familia. Entonces ya no existe en ti, aunque tenga la posibilidad, el deseo, ¿me explico? O sea, yo no lo siento como una pérdida, sino para nosotros fue una decisión consciente de decir, hay más niños, la iglesia está llamada, dice la palabra que el verdadero evangelio es socorrer, ayudar a las viudas y a los huérfanos. Sí. Entonces, nuestro corazón cambió a partir de nosotros haber recibido a nuestro primer hijo. Entonces tú me dices, no, pero la esperanza, más bien, ya no es un deseo. Sí, un día, pero ya sería embarazo seguro. Digo, yo tengo más de 40. Entonces, pues ya estaría muy crítico, tendría que ser, no, hombre, ya me sentiría yo Sara, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, la verdad, no es un deseo más. No, y con la misma preparación del tema, yo misma me contesté, dije, bueno, no voy a dejar de hacer la pregunta, pero me contesté con el hecho de, pues sí, son sus hijos, un tercer hijo, pues es un tercer hijo, o sea, y si llega a venir, pues va a ser igual, o sea, es un tercer hijo que llega a la familia, que se le ama, se le quiere, y pues a lo mejor podría ser nada más
como cualquier chiquito, ¿no? Que siempre al principio es un poquito más el consentido, pero pues de eso no pasa, ¿verdad? Sigue siendo hijo el primero, como el segundo, como el tercero. Fíjate que yo tengo la experiencia de... Me he sentido muy bendecida porque gracias a el testimonio de adopción de nosotros, yo lo he compartido con otras familias y tengo 2 amigas de mucha gente que he compartido. Obviamente mucha gente no está dispuesta a pasar el proceso porque es un proceso muy difícil. Desgastante. Muy desgastante. De tiempo, de desilusiones. Y de recursos también. Económico también. No te cuesta, el proceso de adopción no cuesta, pero la situación en Nuevo León, por lo menos hasta hace un par de años, no sé cómo sea ahorita, es que no hay muchos niños que sean susceptibles de ser adoptados. Entonces, mis 2 hijos son foráneos. O sea, es más fácil adoptar en otro estado. Entonces, es recurso porque tienes que tener recurso de tiempo y de dinero para viajar. Para ir 10 veces a otro estado. Y vas y vienes, y vas y vienes. Y entonces, sí tienes que tener recursos. En sí, el proceso de adopción en el DIF no cuesta. Pero tienes que tener esta situación. Entonces, regresando al punto de que es Isaac y que el Ismael y todo esto, pues Edgar estaba en su posición, ¿no? De, no quiero un Ismael. Pero Dios es tan bueno que nos tuvo que hablar así contundente. Y yo recuerdo que en ese tiempo mi esposo viajaba mucho por su trabajo. Y él estaba de viaje y yo estaba en casa. Y recuerdo que yo en mi tiempo personal con Dios me lleva a Efesios 1:5, donde dice que Él nos adoptó. Efesios 1:5. Efesios 1:5. Dice que Él nos adoptó por el puro afecto de su voluntad. Y hay otra versión que dice, porque le dio placer hacerlo. Fíjate, o sea, como adopción con placer. Y es que somos adoptados nosotros. Es correcto. Sí. Edgar llega de viaje y me dice, tengo que hablar contigo. Y yo le digo, tengo que hablar contigo. Y me dice, es que Dios me habló. Y me dijo, pero Michelle, te juro que lo escuché. O sea, literal, audible. Y le dijo lo mismo. Lo lleva a Efesios 1:5. La misma palabra. Y que él dice que en su oración él le decía, Padre, es que yo no quiero que sea mi Ismael. Y él le dijo, ¿acaso? Ay, es que me hace sentimiento, perdón. Dice, ¿acaso no te adopté yo a ti? Y te amo igual que amo a Jesús. Exacto. Fíjense que en alguna prédica que ya habíamos escuchado, escuché precisamente esto, que un hijo biológico no siempre es deseado. Y la prueba está en tanto niño abandonado, pero un hijo adoptado siempre es deseado, siempre es anhelado y siempre va a ser amado. Y yo sentí en esa prédica, dije, yo soy adoptada. Entonces, o sea, puedes sentir el enorme amor que Dios tiene para nosotros. Y ahí es donde, como dices, como bien lo dijiste, es una vocación. Sí. El ser madre es una vocación y no tiene nada que ver si es biológico o si es adoptado. Entonces, aquí es donde pues ponemos a prueba realmente pues todo ese gran amor que Dios pone en nuestros corazones. A mí se me hace, no estoy en esa situación, pero se me hace muy admirable el hecho de que Dios hable. O sea, definitivamente tu fe, la fe de los dos, yo creo que fue la que abrió camino, la que abrió puertas, la que, pues para empezar, abrió ahora sí que sus cabezas a la posibilidad, porque estaban cerrados completamente. Sí, entonces yo creo que es súper importante tener esa relación con Dios para todas las decisiones, pero más para esta decisión que es yo creo que es un parteaguas en los matrimonios actualmente. Claro, mira, la infertilidad como otras situaciones son, o te acercan, o te separan, o te alejan completamente, te divorcias. Hay gente que no sobrevive esto, o no sobrevive la pérdida del empleo, o la escasez económica, o la pérdida de un hijo. Entonces son situaciones en las que definitivamente necesitas buscar a Dios, necesitas estar como muy al pendiente, porque eso que hablamos al principio y te daba coraje, o sea, o tienes como un resentimiento. Mira, realmente yo recuerdo un momento muy en particular durante todo este proceso. Nosotros, en el caso de Andrés, nosotros
sabíamos qué iban a hacer. O sea, fuimos con una asociación. Para los que no conocen, esa es una cuestión técnica. O sea, el DIF siempre tiene que estar involucrado, si no es ilegal. Pero tú puedes hacerlo directamente con DIF estatal del estado que tú decidas de la República o con ciertas asociaciones, o sea, que son particulares. Pero aún en las particulares se tienen que seguir los reglamentos y el DIF está involucrado, porque volvemos a lo mismo si no es ilegal. En el caso de mi hijo mayor, él no fue directamente con el DIF, fue con una asociación en la que nosotros sabíamos que había una persona, que había personas que eventualmente podían dar a sus hijos en adopción. Entonces, nosotros sabíamos que Andrés, no sabíamos que era Andrés, ¿verdad? Iba a nacer en un cierto periodo. No sabían si era hombre o mujer. No, no sabíamos. Bueno, no sabíamos. Ahorita también tengo una historia sobre eso. Pero Dios siempre nos ha dicho que era hombre. Siempre nos ha dicho que era hombre. O sea, en palabras proféticas de conocimiento, Dios siempre nos ha dicho que era niño. Entonces, en un momento se confundió el doctor y nos habían dicho que era niña. Y yo tenía todo de niña. Y nació y es niño. Y me acuerdo que todo. Sí, y me acuerdo que cuando le hablé a mi mamá para decirle, mamá, es niño. Y me dice, necia, yo ya te había dicho que era niño. Ya sabías que era niño, pero tú le hiciste caso al hombre, pero Dios te había dicho. Bueno. Entonces, les decía que ese momento particular, yo me acuerdo que yo creo que por los dones y talentos que Dios me ha dado a mí, cuando Dios más me habla, yo creo que cada uno tiene que identificar los momentos en los que tú eres más sensible a la voz de Dios. Y yo, para mí, siempre es en medio de la alabanza. O sea, no orando, no, en medio de la alabanza. Ese es tu medio. Es mi medio, o sea, oro con música. Pero ese para mí, como conectarme, ¡pum!, directo. Y yo recuerdo que estábamos en la iglesia y ya sabíamos que Andrés iba a nacer. Y yo recuerdo que yo estaba orando y le decía, Señor, si tú ya sabías cómo iba a acabar toda esta situación. Porque fueron 7 años. O sea, no fue un año, no fueron 8 meses, fueron 7 años. De espera. De espera. De mucha lucha, de mucho dolor, de mucha pérdida. Sí, son tristezas grandes. Duras. Entonces le digo, si tú ya sabías, ¿por qué me dejaste pasar por todo? Porque no crean que fui como el borras, o sea, íbamos con aconsejados. Nuestros papás no sabían nada, ¿eh? O sea, estos procesos los pasamos solo con los pastores y una pareja de amigos. Fue una decisión que nosotros tomamos en su momento. Entonces decía así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y sabes? ¿Y qué creen que me contestó Dios? ¿Qué? Pues no me contestó. Bueno, no me contestó esto. No, sí me dijo, pero no me dijo eso. Te voy a decir, me dijo, o sea, si tú ya sabías, me dijo, porque yo necesitaba que tú pasaras por esto, para que tú me conocieras a mí como tu padre. Yo vengo de una familia quebrantada, vengo de una familia divorciada, donde hubo abuso, donde hubo violencia. Entonces, para mí es muy difícil, era muy difícil, como entender el amor de Dios como papá. La figura del padre, correcto. Y yo ya servía. Del buen padre. Del buen padre. Entonces, cuando Dios me dice eso y luego nace mi primer hijo, para mí fue una cosa que me abrió la mente, el corazón, porque yo por fin pude entender el amor de Dios. Dije, si yo amo como dices, somos adoptados, o sea, si yo amo a esta criatura que no es de mí, que no nació de mí, y yo doy mi vida por él hoy, mañana, 20 veces, ¿cómo me ama Dios a mí? Hasta entonces lo entendí. Sí, comprendiste el amor. Entonces, a lo mejor, qué bueno que no es el proceso de todos, ¿verdad? A mí así me tocó. Entonces, le pregunté a Dios por qué, sí, le pregunté, y nomás me contestó eso. Oye, es que eso es lo que nosotros teníamos, esa necesidad de que nos compartieras. ¿Por qué? Porque pues mujeres reales, ¿no? O sea, no porque seas pastora, todo brilla, el sol sale y los pajaritos cantan en tu ventana, ¿verdad? No, o sea, la verdad que muchas veces pues la gente que está más en servicio a veces es la que está pues por pruebas más complicadas, ¿verdad? Pero pues eso es lo que Dios busca en nosotros, o sea, pues no se nos da prueba que no pueda ser superada. Entonces, pues en este caso ustedes, fue un proceso difícil de 7 años de esperas, de ilusiones, desilusiones, que es algo tremendo, o sea, anímicamente me imagino que también pudo haber tenido afectaciones,
pero llegó, y llegó ese Isaac Sí. de bebé. O sea, yo me sorprendí cuando ya vi tu bebé, dije, no es posible, o sea, hasta pareciera que lo hubieran parido, o sea, se ve y hasta muy parecido a ustedes. ¿Sabes? Y la maravilla de que, pues, fue recién nacidito, o sea, fue prácticamente... O sea, Andrés estuvo una noche en el hospital y fuimos con él. Sí. Sí, o sea, aquí recordando tu postura, Ajá. en el sentido de que todos los niños que están en este proceso que pueden ser adoptados traen ese pasado. Andrés, en realidad, no. No, o sea, bueno, hay esta cuestión que no lo podemos negar, porque eso también es otra Claro, cosa. sí. O sea, Genético. no, eso no me preocupa, porque Ok. yo creo que mis hijos tienen los genes de Cristo. O sea, yo lo declaro en ellos. Y que se rompe Y que toda maldición cadena se rompe. generacional. Sí, pero también esa es otra parte que dices, no todo es color de rosa. También tú tienes que asumir porque hay un duelo. O sea, hay un duelo porque mueres a la idea de tus hijos biológicos. O sea, no te creas que... Justo venía recordando ese momento cuando venía ahorita en camino. O sea, yo tenía a Andrés y recuerdo que por X circunstancia tuve que ir al hospital donde está la clínica de fertilidad. Y recuerdo que entré y me descompuse, me puse mal. Y yo decía, Señor, perdóname si yo ya tengo mi hijo, pero existe ese dolor de decir, Sí. no tuve los hijos biológicos que yo deseé tener. Ese sueño que de niña tuviste, quiero una niña o quiero un niño o quiero, pues no va a pasar. Entonces, no es, ya Dios me lo dio y ya se me olvidó. No, es un proceso de sanidad Claro. también para tu corazón, de aceptarlo, de entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta siempre. Que yo no lo entiendo a veces. Entonces, te digo, regresando al punto, pues sí fue difícil. Y sabes también algo que tampoco se habla, eso que dijiste de ser pastor, o sea, permanecer haciendo tus actividades, permanecer, yo en mi casa trabajaba y aparte servíamos a la iglesia y teníamos, fue Y el como tiempo. tú dices, darle ánimo a otros, voy a orar por ti para que Sí. tengas tu bebé, y no llegaba. Fue el tiempo de mayor fruto de nosotros. En ese tiempo éramos pastores de jóvenes. En ese tiempo éramos 500 jóvenes en la iglesia. O sea, fue el tiempo que esa era como la... Pues, ¿qué onda, no? Soy fructífero en el trabajo, soy fructífero en el ministerio, pero no fructifico en lo natural. Entonces, esa lucha de fe, de como quiera no decaer, Sí. pues no te crean, o sea, ahorita me ven muy bien, pero es Pero como cualquier humano, o sea, tuviste tus momentos de Claro. tristeza, pues a lo mejor un poco de reclamo, Señor, ¿cuándo? Claro. ¿Cuándo? Claro. Pero pues saliste de esto, ¿no? Y esperaste, sobre todo, porque como tú dices, oye, pues a lo mejor me pude haber alejado, como muchos otros. Sí, O sí. sea, no ven su sueño cumplido, no ven lo que le están pidiendo a Dios, porque pues a veces uno pide lo que cree que uno está bien, porque así lo crees naturalmente, pero pues no es lo que Dios quiere para ti, no es lo mejor en ese momento para ti. Y eso, aprender a aceptar la voluntad de Dios, pues no cualquiera, ¿verdad? No, y más porque es que también tienes que entender, o sea, a mí mi primer hijo se llama José Andrés, porque a mí que tenía otro nombre, porque acuérdense que pensamos que era niña. Pero Dios ya me había estado hablando, porque teníamos nombre para él de niña, ¿verdad? Entonces, el día que nació es niño, pero Dios, sí, estuvo muy loco. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Pero Dios ya me había estado hablando, a mí siempre me ha impactado mucho la historia de José el soñador. Por eso Andrés es José Andrés. ¿Y por qué no el clásico Edgar? Fíjate que mi marido y yo somos muy de que cada quien tenga su personalidad. Además, si yo hubiera tenido una hija, yo no le hubiera llamado Michelle. O sea, Ya. porque siento que cada quien tiene que tener su Sí, no, personalidad. es muy su respetable, pero ya expectativa. ves que es como lo clásico de que se tiene Sí. que llamar como el papá y se tiene que Junior. llamar como la mamá. Ajá, y o así. sea, el primer video que hay de Edgar con Andy, o sea, estamos en el hotel, les digo que es foráneo, le dice Edgar, porque todavía no sabíamos cómo íbamos a poner, pero no se llamó Edgar. Entonces te digo, José, porque a mí José siempre me ha ministrado mucho. Bueno, para empezar, sí estaba lista, o sea, José, pues Raquel no podía tener hijos, la mamá de José. Ujú. Y me acuerdo, es la primera vez que en la Biblia la mujer se le pone al marido porque Jacob dice que estaba triste porque no podía Raquel tener hijos y Raquel le dice, ¿y a mí qué me dices? Pídele a Dios. Y dice que entonces
Dios se acuerda de Raquel y le da a José, y José significa el que Dios me da y me quita mi tristeza. Oh, ok. Qué bonito. Sí. El que Dios me da y me quita mi tristeza. Entonces, por eso me encantaba José. Y la vida de José es un hombre que, a pesar de una circunstancia difícil, otra circunstancia difícil, otra, o sea, parece que todo, Siempre perseveró. nunca dejó de creer en el propósito que Dios tenía por él. Entonces, para mí siempre ha sido como de mucho consuelo en la vida de José. Es decir, él, todo lo que le pudo ir mal, le fue mal. Pero me ministra mucho por eso y porque tú también dices, oye, ¿por qué José padeció? Padeció un tiempo, pero fíjate que la bendición, Dios no nada más estaba pensando en José. Dios quería bendecir a todo su pueblo a través de José. Y a veces, ¿sabes qué? Vemos nuestro sufrimiento, lo mío. A mí esto yo padezco, pero no ves toda la historia. Dios tenía toda una historia, o sea, no era mi dolor o el dolor de Edgar, era la vida de mis hijos, la vida de sus familias de origen, la vida de mi familia, la vida de la iglesia. O sea, porque hasta eso yo me siento muy honrada que mis hijos tienen un lugar especial. Entonces, a veces tú te enfrascas en tu dolor, en lo que tú necesitas y no ves que detrás hay otro plan más elevado, dice la palabra, que más altos que sus pensamientos, son sus pensamientos. Entonces, no alcanzamos a ver lo que Dios tiene. Y ahora quiero que nos platiques cómo fue que llega tu segundo hijo. O sea, ¿en qué momento, qué edad tenía Andy? ¿En qué momento llega esta noticia? O esta decisión, tomaron esta decisión. Pues mira, nosotros cuando Andrés cumple 2, estábamos con que, ay, bueno, pues como que siempre quisimos una familia de más de uno. O sea, no queríamos que Andrés fuera hijo único. La verdad es que ese era nuestro deseo. Era lo que les comentaba al inicio, que teníamos la posibilidad de nosotros embarazarnos. Pero ya después fue una decisión consciente de sabemos que hay un chiquito o una chiquita que Dios tiene propósito para ellos y que sabemos que lo tiene para nosotros, ¿no? En la familia. Entonces estuvimos ahí un año que sí que no, como que, pues es que también es valentía porque sabíamos que es un proceso, como lo comentamos, no es un proceso fácil, es muy desgastante. También tienes que acomodar tus agendas y todo para tener tiempo para ir y venir, en nuestro caso porque nuestros hijos son foráneos. Entonces, bueno, nos tardamos como un año en tomar la decisión. Cuando Andrés más o menos tiene 2 años y medio por ahí, empezamos como el proceso. El proceso de Aldo fueron 2 años, pero bien tremendo porque tuve la monedad, porque desde el momento, tú vas a muchas entrevistas, vienen y todo, pero del momento que se acaba el proceso y ya esperas, te dan una carta que se llama carta de idoneidad, que quiere decir ya cumpliste todos los requisitos, ya puedes estar listo. Ya eres idóneo para adoptar. Bueno, de que nos dan la carta que llega Aldo pasan 9 meses. Exacto, como el Dios. Entonces, nosotros ya no vivíamos en Monterrey. O sea, fueron muchos cambios para Andrés, no lo tomó bien. La verdad, él estaba muy emocionado, no sabía lo que le esperaba, no sabía. Entonces, vivíamos en Ciudad de México, teníamos poco de haber llegado, teníamos como 4 meses de haber llegado a Ciudad de México. Andrés tenía 4 años y medio. Pero, ¿cómo es? Les digo, realmente a mí me sorprendió porque Andy ya sabía, Andy estaba todo el tiempo. Mamá, ya cómprale, cuando se empezó a acercar el tiempo, cómprale ya la cuna a mi hermanito. O sea, platicaron con él de que estaban esperando a su hermanito. Orábamos todas las noches con él. Vamos a orar por tu hermanito, tu hermanita, porque nosotros pusimos, porque sí se puede, para la gente que quiere saber, tú sí puedes poner qué edades quieres, qué sexo quieres, incluso te preguntan cosas de, ¿aceptas a niños abusados? ¿Qué tipo de abuso? Con retraso, con dificultades motoras, te preguntan. Ahora, no es que tú vas a escoger, no es como, es que la gente a veces piensa que, yo aquí con mi lista de deseos, ¿no? Entre más requisitos tú pongas, más difícil es que tú obtengas lo que tú quieres. Sí, me imagino que los niños más grandecitos son como los que están más abiertos a la adopción, ¿no? Es más difícil, o sea, de hecho nos platicaban en el curso de padres adoptantes que los niños a partir de los 7 años que están institucionalizados ya no quieren cumplir años.
Imagínate tener esa edad y no querer que sea tu cumpleaños Porque no saben que van a salir que es fake. más difícil. Y que los adopten, sí. Entonces nosotros sabíamos, estábamos dispuestos a recibir hermanitos. Eso fue decisión de nosotros, ¿verdad? No, yo deseaba como que quisiera una niña, pero yo decía, es como un embarazo. Yo le pido a Dios, pero lo que sea. Entonces, pues pusimos indiferente, sexo indiferente, y lo único que sí pedimos es que fuera Bebé. que fuera menor que Andrés. Si Andrés tenía ok. 4, pues que Sí. tuviera 3. Ujú. Si Andrés pasaba Que más fuera el su tiempo, hermanito menor. sí, porque en eso sí, psicológicamente hablando, Le es podría mejor afectar. mantener la estructura familiar. Ujú. O sea, que el mayor siga mayor, que Sí. entonces... Eso no podía ser de más de 4 años. No, si Andrés se hubiera alargado el proceso y Andrés hubiera tenido 7, pues que tuviera 6. O sea, nosotros no tenemos problema con la edad, sino más bien con la estructura de la familia, con la Ujú. jerarquía. Entonces, Andrés estaba muy de que sí, que ya cómprale la cuna a mi hermanito bebé, y le decíamos, hijito, no sabemos si es bebé, Si es hombre o mujer. si es hombre, si es mujer. A mí Dios me dijo que es un hermanito bebé. Háganle como Bien seguro. Sí, bien seguro. Y recuerdo que el día que nos hablan del DIF, porque aparte, o sea, no sabes, estás esperando, pero te pueden hablar en cualquier momento. Y me acuerdo que yo lo iba llevando a Andrés a clase de natación y me dice, mamá, es que ya va a llegar mi hermanito, por favor, ya comprar la cura, por favor. Estaba muy insistente ese día. Bueno, pasaron 2-3 horas y me hablan del DIF. Vengas en 2 días. Yo me voy, viajamos, arreglamos todo para irnos. Pues yo la verdad no pensé que fuera a ser tan bebé, porque Aldo llegó con nosotros de 1 año 6 meses. Entonces yo dije, voy a ir a visitarlo, no voy a regresar con un bebé. Yo no pensé que iba a regresar con un bebé, fue muy traumático. Pero como es menor de 2 años, sí te lo ¿Cómo es? podías traer. Ajá, porque tú le dices, ay, ya le tenemos una propuesta, ¿no? Y tú, bueno, ¿qué es? Aquí cuando venga le decimos. ¿Y cómo los asignan? Sí, es muy duro, es muy duro. Pero qué emocionante. O sea, me imagino que pues los que están encargados ahí del proceso de adopción, pues ya tienen como un perfil psicológico de ustedes como familia. Ven al niño y dicen, bueno, podría encajar, Claro. ¿verdad? No, es más, digo, aquí lo voy a compartir porque hay mucho testimonio también de algo. O sea, realmente nosotros, hay cosas que yo prefiero reservarme de la historia de mis hijos, porque Claro. algo que yo te comentaba es que es su historia, ¿no? Ujú. Pero voy a contar algunas cosas que creo que son relevantes y que les pueden ayudar a otros. Cuando nosotros te hablan y te dicen, pues véngase, ¿no? Pues ahí vamos, con todo y el otro chamaquillo. Acuérdense que pues era un viaje largo, no había boletos, así sí estuvo complicado el movernos rápido, el trabajo, que me den días y así, a mi esposo. Bueno, entonces vamos y te tienen y te sientan, o sea, está el consejo de adopciones, usualmente es un grupo de 10, 12 personas que tú ya pasaste por estudios socioeconómicos, psicológicos, entrevistas, o sea, ya hiciste Ya te dieron la carta de la carta, pero después de llenar todos los requisitos. El chiste es que ya vamos y este consejo, pues ya como tú dices, trata de empatar a las familias. Y en ese caso, se cuenta que te empiezan a decir las características del niño. Y tú no lo ves. Te dicen, pesa tanto, nació tal día, mide tanto. Y en eso nos dicen que, por ejemplo, en el caso de Aldo, pues que él tiene una enfermedad crónica. Que él estaba en tratamiento con endocrinólogo pediatra, que él tiene 1 año 6 meses y no camina, que no habla, que va a tener que tener una operación antes de los 5 años para remover el vaso. Te están diciendo todo eso y te dicen, ¿lo acepto o no lo acepto? Aquí, en caliente, papá. Uy. No así tan feo, no creas. Y entonces, para nosotros, o sea, ubícate que tú para empezar llegas, no sabes qué te espera, ¿verdad? Y entonces te dan toda esa noticia, toda esa información y lo dicen, bueno, les vamos a dar unos minutos, aquí está en la oficina, platican. Para que lo platiquen. Para que lo platiquen. Ay, no, fue duro. Yo estaba así queriendo llorar. Es que cualquiera de las dos cosas es difícil, porque aún y que dijeras, bueno, sí, y cargar con toda esa circunstancia, Claro. pero también si por alguna cosa, que también es válido y me imagino que mucha Claro. gente lo ha hecho, no.
Imagínate también que te cargas eso después de que, ay, ¿por qué rechacé a ese niño y dónde va a parar? Porque te queda una cosa en la conciencia que es difícil de salir de eso, o sea. Claro. Ellos te dicen, no pasa nada, usted puede decir que no, el niño sigue institucionalizado y va a haber otra familia para quien él sea opción. Claro. Pero te queda esto, ¿no? Sí, de sí, decir, y si era, bueno, entonces estamos ahí, ¿no? Y yo recuerdo perfecto la conversación, porque me dice, ¿sabes qué? O sea, esto es como un embarazo, o sea, no es como te llega. Claro. Me dijo, pero a ver, en ese momento yo había dejado de trabajar y me dijo, la que va a tener las cargas de llevar, traer a las terapias, todo lo que el niño necesita, eres tú. Entonces, yo digo que sí, Dios nos trajo hasta aquí. Me encanta, yo siempre con mucha fe que Dios nos trajo hasta aquí, este es el hijo que Dios nos dijo, pero ¿qué vamos a decir? Y Andy ahí a un lado y yo, y de que, y Andy, ¿quiere mi hermanita? Y yo, Y él tomó la última palabra. y yo, no, espérame. Y yo dije, ¿sabes qué? Sí, es lo que Dios, es lo que es. Yo convencí a esas que sí es el hijo. Porque tú dices, bueno, lo quiero conocer. Ah, no, esto tienes que decidirlo sin ver nada del niño, no sabes nada. Y volvemos a lo mismo, de que como su fe ha sido la respuesta a la guía, de que si Dios no les hubiera respondido, si no les hubiera dicho de que va a llegar un niño y el embarazo y todo este proceso, pues ¿cómo actuarían? Como cualquier humano, ¿no? ¿Sabes qué? Miedo y mejor no. Exacto. O sea, algo que también es importante, o sea, la fe no es estática. O sea, porque yo dije que sí, y luego eso fue un viernes y nos entregaban a Aldo hasta el lunes. No te creas que el fin de semana me la pasé muy feliz. Muy sin poder dormir, me imagino. O sea, me la pasé en el baño una noche que yo lloré y me encerré y adoré y hasta que ya salí de ahí con paz porque tenía miedo de que dije, Claro. ¿qué hice? Sí. ¿Cuál va a ser mi vida con un niño con necesidades especiales? Que a la hora no fue así. O sea, la vida de Aldo también es un súper testimonio porque, oye, yo le hablo a mi pediatra de Monterrey desde acá, venimos a que lo conozca la familia, luego hay un pediatra. Hazle todos los estudios, le hice todos los estudios. Ese niño no tiene nada, está sano. Y tenía 1 año y medio en seguimiento con especialistas en donde él estaba. Y me dice, el niño está sano, está flaquito, pero está sano. Entonces, y Aldo, no hombre, de las 2 semanas que estuvo con nosotros ya caminó y habló. A las 2 semanas. O sea, es lo que les digo, ojalá la gente tuviera el corazón de entender que lo que estos niños es familia. Amor. La gente del DIF, no de todos, pero yo en este caso de donde es Aldo, hacen un excelente trabajo, hacen lo mejor que pueden, pero no es lo mismo una nanita para 30 que el cariño de un padre, de una madre, de lo que tú puedes hacer. Entonces ahí me da sentimiento, porque yo les digo, yo recuerdo con Andrés, mi primer hijo, yo estarlo abrazando en la noche, dándole de comer y diciendo, si no estuviera aquí, ¿dónde estaría mi hijo? Sí. Y ese es el corazón, o sea, decir, ahora yo veo a mis hijos y yo veo un propósito de Dios en ellos. O sea, de decir, lo que el diablo, perdónenme, lo que el diablo tuvo por pérdida, Dios lo rescató. Entonces, para mí, como es para mí, aún es mayor responsabilidad, porque Dios a mis hijos los sacó donde estaban, porque hay propósito para ellos. O sea, gran propósito. hay un gran propósito. Sí. Y si los trajo, y luego también es decir, los tengo que formar, no solamente como hijos de Dios, sino como siervos. Claro. O sea, es esa gran responsabilidad de, ay, nanita, o sea, de formarlos. Y lo que tú decías, realmente ha sido la fe la que nos ha mantenido. No ha sido fácil, ha habido momentos de duda, pero siempre, yo a los que pasan por situaciones difíciles, yo les digo, a mí lo que me sostuvo siempre fue detrás de todo esto. O sea, piensa en su situación más difícil. Y yo pienso, detrás de todo está el amor de Dios para mí. No hay nada que yo esté pasando que su amor no me cubra. Claro. Entonces, y va a haber, o sea, porque también no es color de rosa. Mis hijos van a ser adolescentes y tal vez un día se pregunten de sus orígenes. ¿Sí me explico? Sí. Ese ya es otro proceso que tendrán que vivir y esperar a ver cómo lo reciben, ¿verdad? O sea, y pues al seguir orando, intercediendo por ellos para que sea, pues... que sea un proceso ligero para ellos. Sí. Y que Dios nos dé la sabiduría. Entonces la fe me mantiene. Porque luego hay gente
bien imprudente. O sea, yo, de verdad, en el servicio ya me he dado cuenta, pero en el servicio con mis hijos, no, hombre, la gente es bien imprudente, somos. Y la gente te hace los comentarios y me dice, ¿no te da miedo? ¿De dónde viene? Yo, no te da miedo a ti los tuyos. ¿De dónde viene tu esposo? Exacto, pero yo les digo, pues en la carne sí, ¿verdad? En la carne puedo haber, pero ¿sabes qué? No, lo que te decía hace rato, pues mis hijos tienen las genes de Cristo. Lo que pasó está en el pasado. No, ellos son nuevos, ellos van a vivir lo que Dios tiene para ellos. No, y que son adoptados, como tú dices, adoptados por Cristo, o sea, cualquier cosa que pudiera haber en su pasado familiar, genético, pues generacional, incluso de pecado, queda roto, Amén. Y es ya cancelado, o sea, no tienen por qué seguir esa cadena de maldición, ¿verdad? O sea, en ustedes, pues en esa oración que hicieron y cuando ellos lleguen a su momento de estar conscientes y poder orar por eso, queda todo eso cancelado. O sea, tenemos esa fe como hijos de Dios, ¿verdad? Que lo que hayan hecho nuestros antepasados, pues no va a afectar, ¿verdad? Miren, les quería compartir. Sí saben que, por ejemplo, en México, cuando los niños que están en proceso de ser adoptados, ya hay un juicio en el que pierden los derechos o la patria potestad, su familia de origen, y se hace una nueva acta. Y entonces en esa acta, pues ya apareces tú, en este caso, como sus papás, como si fuera su papá biológico o su mamá biológica. Incluso aparecen sus abuelos, ¿verdad? En este caso, pues, no sé, mis papás y mis suegros. Y el acta anterior desaparece, es como, desaparece el sistema, destruido. Y eso a mí se me hace como muy, como un espejo, como lo que Dios hace con nosotros. O sea, queda el pasado atrás, esto es nuevo. Incluso los niños que han sido adoptados por la familia tienen los mismos derechos, por ejemplo, de Son herencia, hijos. porque son hijos. Yo les decía, son hijos propios, como si fueran hijos biológicos. Entonces, yo creo que esto es como les decía, algo tan claro, que demuestra igual como es Dios con nosotros. Sí, de hecho, bueno, en el versículo de Romanos 8:17, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así, bueno, a mí me parece un poquito y yo peleo con mi carne cuando leo algo así, porque digo, tengo los mismos derechos que Cristo, o sea, recibo la misma gloria, recibo el mismo amor, la misma gracia, o sea, soy heredera juntamente con Él, no me considero digna como Cristo, pero ya si lo bajamos a lo terrenal, es lo que nos estás platicando, o sea, son exactamente igual ante la ley. Ellos pueden recibir herencia, pueden recibir legalidad, son legalmente, ¿verdad? Es correcto. Reciben todo igualito que un hijo biológico. Así es. Y bueno, y cambiando un poquito de tema, yo quiero saber un poquito el hecho de cómo reciben la familia, cómo reciben a tus hijos. Me imagino que hay primos, que hay, bueno, ellos son hermanitos, pero los tíos, los primos mayores, hay también, ¿cómo lo reciben? Fíjate que somos muy, muy bendecidos. O sea, yo estoy convencida que Dios les da una gracia especial a estos chiquitos. Y en mi caso particular, yo me siento muy agradecida con mi familia, incluso la familia extendida. Fíjate que, por ejemplo, no nada más mis hermanos o los hermanos de mi esposo, mis suegros, mis papás, o sea, es un amor exagerado para mis hijos, o sea, todas las atenciones, los primos. Más apapachados. Súper apapachados, porque aparte como que cada uno cumplió un momento en las diferentes familias, o sea, del lado de mi mamá hay nietos muy grandes y luego mi hijo mayor fue como que la pausa de los grandes y luego es mi hijo mayor y empezó toda la ristra de chiquitos, entonces tiene como lugar especial de nieto, ¿vas a cuenta? Y el chiquito, pues es el chiquito del lado de mis suegros. Entonces, la verdad es que muy bien. Incluso mis tías, por ejemplo, yo les platicaba que pues mis papás están divorciados y
la verdad yo no tenía mucha relación con la familia de mi papá. Pues cuando nace mi primer hijo, mis tías me buscan, lo queremos conocer. Hicieron una merienda, y después otra prima mía, una prima hermana mía, también acaba de adoptar un bebito hace como 8 meses. Entonces te das cuenta que muy acogidos. Entonces los hermanos de mis suegros, o sea, todos lo quieren conocer, lo quieren abrazar, los quieren conocer, los quieren abrazar. La verdad ha sido un acogimiento muy especial para mis hijos. Yo me siento muy bendecida porque mis hijos han traído alegría a la familia. O sea, como lo decía la palabra, o sea, mis hijos... No solo a tu casa. No solamente a mi casa, a mi familia, entonces extendida. Entonces yo veo, pues aún hay la mano de Dios. Digo, así es, la mano de Dios en todo momento, sí. Completamente, y la gracia. La gracia. Me imagino que así como el ejemplo de ustedes, pues puede servir para otras personas y que puedan, pues también, si están en una situación parecida, que sea de ejemplo, ¿verdad? Y por eso la necesidad de compartirlo, ¿verdad? Porque no es un proceso fácil y pues tiene sus penas, sus carencias, pues es un proceso que también necesita mucha fe y estar convencidos de que Dios les respalda en cada decisión. Pero ¿cómo se hace eso? Pues a través de la oración, a través de la comunión con Dios. No es como de que Dios me dijo y de repente llegó una señora y me dijo. No, o sea, cuando tú nunca hablas con Dios y llega una señora y te dice, pues no es nada más eso, ¿verdad? O sea, hay que ser conscientes que cuando Dios nos habla es porque hay una comunicación constante con Él. Y se le busca, o sea, se busca tener... Señor, háblame, muéstrame, ábreme camino, dime qué hacer, tengo dudas, o sea, todo eso, descargarlo con Él, todas nuestras ansiedades, y Él va a responder, tarde o que temprano va a responder y lo vamos a sentir, esa paz de que es una respuesta de Él. Para la gente que está interesada en adoptar, yo creo que es muy importante que estén convencidos los dos. O sea, sí, no se desanimen. En conjunto, ¿verdad? Sí. A mí me han buscado varias parejas, varias familias que he tenido la oportunidad de compartir y que han adoptado. Y también me ha tocado, por ejemplo, 2 amigas que adoptaron y luego se embarazaron. Y ellas me comparten su experiencia, que los quieren. Igual. Es más, tengo una amiga que tuvo, que llegó su hijo por adopción, su primer hijo, y luego se embarazó de 2 niñas, y me dice, no le digas a nadie, pero mi conse es el hijo por adopción. Y dice, no te lo puedo explicar, me dice, pero de verdad, o sea, es que yo le tengo un amor especial a mi chiquito, o sea, sí. Tiene una debilidad por su niño que no igual por sus niñas. Pero yo lo que les quiero decir es, no se desanimen, o sea, si realmente un hijo te cuesta, es un proceso de fe, entonces sí tienes que estar dispuestos en conjunto, en pareja, porque implica mucho trabajo. Pero si tú sientes el llamado, hazlo. Si tú sientes es una carga, hazlo. Si tú dices, siento carga, pero yo no quiero adoptar, puedes acoger. Si no puedes acoger, puedes apadrinar. Si no puedes apadrinar, puedes donar, puedes ser voluntario. Si no puedes ninguna de las anteriores, infórmate, edúcate y educa a los demás. Lo importante es que hagamos visible el tema, porque hay mucha necesidad. Y como hijos de Dios, como hijas de Dios, tenemos una responsabilidad de extender nuestra mano al que lo necesita. Y esta es solamente una forma de hacerlo. Sí, compartir nuestras bendiciones, eso es una necesidad. Pues muchas gracias, Michelle, por acompañarnos. Espero que este tema sea de interés y pues de agrado para ustedes. Déjenos sus comentarios si en algo les pudo ayudar o si tienen alguna duda. También pueden revisar nuestras redes sociales, Café con Aroma del Cielo o Café Aroma Cielo. Ahí nos pueden buscar en YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. También si tienen alguna duda con nuestra amiga psicóloga, Michelle, está como en Instagram como Michelle-360, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, pues muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Adiós.